Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 32 del libro del Éxodo. Este capítulo es central dentro del libro, pero no solamente dentro del libro, sino que incluso de toda la Biblia, porque esto es uno de los ejes también que lo encontramos en una forma transversal, se dice. Es decir, Peayayuhu casi en todos los libros de la Biblia. En los 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre encontramos el problema de la idolatría. Pero es la idolatría, entonces la idolatría es el cambio de la identidad de Dios, de lo que Dios significa para el hombre, o de lo que Dios verdaderamente ofrece al hombre como creador, y cómo nosotros entonces lo recepcionamos. Por eso que está la pregunta, que es muy importante, saber quién es Dios entonces, y por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? Esta es nuestra pregunta. Y desde ahí entonces nosotros podemos saber si respondemos a esto, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que en síntesis nos va a hablar ¿desde dónde? Dios nos va a hablar de sus mandamientos. Dios dice que nos habla desde en el templo. Dios nos habla desde el arca de la alianza. Ellos ve arca de alianza y encontrar sus mandamientos. Y si Dios nos habla desde allí, y si nosotros hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de nosotros? Él nos responde desde ahí. ¿Qué es la idolatría? Y justamente no preguntarse más qué Dios espera de nosotros. Los santos, o la Virgen María, justamente son los primeros en preguntarse ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que los santos hacen cuando se encuentran con una realidad histórica? No sé, no tiene educación, lo que sea, y se pone a trabajar. Y justamente se preguntan y dicen los santos, San Juan Bosco, por ejemplo, ¿qué quiere Dios de mí que haga con estos chicos que están aquí en la calle? San Francisco de Asís le dice, reconstruye mi iglesia, le dice Dios. Y entonces él dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces, ¿pero qué espera Dios de mí? El año de Yaro y Potá. Incluso San Francisco al comienzo se equivoca, ¿verdad? Porque él piensa que cuando le dice reconstruye mi iglesia era levantar, o construir albañil, o mopua, ¿verdad? La porción, la verdad, toda esa pequeña iglesia. Pero después Dios le dice, no, reconstruir la iglesia es reconstruir al hombre en su relación con Dios, en esa religión, el hombre con Dios, el hombre con los demás, con sus hermanos, con su comunidad, el hombre consigo mismo y el hombre con la naturaleza que nos rodea. Pero viene la religión. Entonces, por eso, aquí está el centro y el caracú, ¿verdad? Para entender lo que significa la verdadera idolatría. Entonces, no es esa cuestión de que, porque construyó ahí una estatua de la Virgen. No, esto es lo más pasajero que puede existir. No hay uno que sea tan bobo que no entienda, que tenga así, que dice que va a ir a adorar a un yeso o que va a ir a adorar a una arcilla. No, pero por favor, la gente se apoyetere imanio. Entonces la andemos a la shahala añe super no debe y a esa arcilla. No. Aquí la verdadera idolatría es entonces preguntarse primero qué espera Dios de nosotros. Y la verdadera idolatría es entonces el decir yo quiero cambiar, o mejor dicho, cambio luego la identidad de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Entonces yo cambio esa identidad de Dios diciendo qué es lo que yo deseo que Dios haga verdaderamente, qué es lo que Dios desea de acuerdo a mis intereses. Y entonces yo le estoy creando a Dios, esa es la verdadera idolatría. Y entonces, atención,
porque eso que están tirando muchas bombas y cohetes contra los demás, posiblemente son los que están más en la idolatría, porque están inventando una religión de acuerdo a lo que ellos justamente están deseando. Atención, tenemos que abrir los ojos, tenemos que saber, esa camilla y lleva. Entonces, pene a entonces ella mía va peñan de yara la oipotavagina, no lo que yo quiero y cómo Dios tiene que responder. Porque Dios dice, te habla desde el arca de la alianza. Y el arca de la alianza significa principalmente que Dios te habla desde lo más profundo de la misma ley, de los mismos mandamientos, de los mismos códigos. Eso es solo cuestión de leer, ¿verdad? Cuando Moisés está en el... acabamos de leer nosotros, ¿verdad? Del 25, incluso comenzaba en el 19 del Éxodo hasta el 31. En la construcción del templo te llama para eso, porque yo les quiero hablar a ustedes y yo les voy a hablar desde el arca de la alianza, es decir, de mis mandamientos. Bueno, ahora, por eso que Dios aquí se pone verdaderamente furioso, porque ¿qué es lo que está pasando? Y justamente nosotros le estamos cambiando su identidad. Ya aprovecha, porque utilizamos su mismo nombre, incluso utilizamos todo lo que Dios siempre le ofreció al pueblo, pero utilizamos esos elementos, pero ahora le aplicamos otras cosas de acuerdo a nuestros intereses. Y eso es lo que hace Aarón. Ustedes se dieron cuenta, Aarón ni se inmutó, le dice nomás ya, o sea, se deja sobornar. Aarón le respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos, las argollas de oro que llevan prendidas en sus orejas, tráigamelo aquí. Todos se quitaron, le entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel, ¿viste? Él hace de acuerdo a lo que la gente quiere, ¿viste? Le está creando un Dios de acuerdo a lo que la gente quiere. Y después encima le dice, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Y después, encima, al día siguiente erigió, dice, un altar delante de esta estatua y anunció en voz alta, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. O sea, utiliza el mismo nombre. Y esto es lo que Dios no aguanta, que vos utilices la misma característica, todo de Dios, porque le estás engañando entonces al otro. Le estás engañando. Entonces vos utilizás toda la misma estructura de lo que es ese comunicarse con Dios, pero le pones otra identidad de acuerdo a lo que vos querés. Es decir, vos ahí le pones tu propia identidad, no esa identidad de Dios verdaderamente como Él se manifiesta y se ha revelado. Esto entonces tengamos en cuenta, queridos hermanos. Bueno, pero ahora vamos a seguir un poco qué es lo que nos sigue hablando, ¿verdad? Moisés, que está haciendo de intercesor, de puente, porque él quiere salvar a este pueblo también. Omogenda Yebeñan de Yárabe le hace reflexionar, le pide que se arrepienta, por favor Dios, no hagas eso. Recordate Dios que al final, viste, parece que Dios se enojó tanto que hasta se olvidó de todas estas cosas, ¿verdad? Más o menos así te presenta. Son lenguajes antropomórficos, ¿verdad? Viste que cuando nosotros estamos nerviosos, algunas veces, ñanderezar y paja, ya y para las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reaccionamos. Y medio así también se le está presentando aquí a Dios. Porque a Moisés le dice, tu pueblo le dice a Moisés, pero ¿qué es mi pueblo? Que vos le sacaste de Egipto. Es obvio, aquí vamos a andar llegando. Moisés le dice, es tu pueblo, el que tú sacaste, Señor, de Egipto. Y vos lo sacaste con fuerza, ¿verdad? Con poder y mano fuerte. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto que es tan lindo y tan importante también para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe
para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandeyara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos, queridos hermanos, reflexionando. Estamos en el capítulo 32, estamos reflexionando sobre la intercesión, sobre todo, de Moisés. La intercesión de Moisés, cómo interviene ante la situación, ¿verdad?, en que Dios se pone tan airado. Fijémonos entonces que al mencionar que serán la burla, ¿verdad?, de los egipcios, porque le dice, pues así, Babio Peñan de Yara, si vos haces esto, se van a burlar todos. Recordate que los egipcios están mirando así. ¿Y qué es lo que van a decir? Ese vive el Dios de ellos. Vaya guañan de Yara, que le sacas guabú de la esclavitud, te va. Aquí por lo menos estaban en la esclavitud, trabajaban, pero por lo menos Ocarú, Orecos y Cuayo, y Co, más o menos. Seguramente que sufrían, pero por lo menos estaban mejor. De que era yo, le llevaste al desierto. Eso era, el Dios había sido de Israel. Mira un poco, qué interesante. Si hubiesen quedado nomás aquí entre nosotros esclavos, iban a estar más felices que ir a morir en el desierto. Al mencionar entonces que serán la burla de los egipcios, está diciendo entonces que al obrar de esta manera estaría dándole razón a los israelitas, ¿verdad?, que también se quejaron de los peligros del desierto. Ellos ya se quejaron luego anteriormente, ¿verdad?, en el capítulo 14, 11, 12. Ellos ya comenzaban, como decíamos nosotros, a llorar las cebollas de Egipto. Nosotros en Egipto, dice, nos sentábamos, comíamos carne, estábamos por lo menos ahí. Sufríamos ciertamente, estábamos como esclavos, pero por lo menos Rocarú, por lo menos nos impona. A ver, va a la verdad, ahora va a venir hondo, va a ver cuando hay por ella en este desierto que nos ha traído. ¿Qué clase de Dios? Viste que ya hay entonces una queja, ¿verdad?, de los peligros del desierto. Y entonces están añorando de cierta manera la tranquilidad que ellos tenían en Egipto, por lo menos a pesar de ser esclavos. Y así entonces se confirma el argumento de los opresores,
de que todo fue un proyecto inútil y que fue solamente promovido por Moisés. Teníamos a Caracureín, donde ese amigo Moisés. Marapicolar y huerajata y chubecuera, a ver cómo impona y güey. Un va a poner y ya llega a un va a potas, ay, ave, todo lo que sea. Por lo menos a pedir, por lo menos tienen tiempo para comer y lo que sea. Ahora vos, viste, vos nomás te metes eso en tu cabeza y que le vas a llevar al desierto. Después al final ahí, ¿qué va a pasar? Y van a morir todos. Entonces, el proyecto de exterminio del faraón, que había quedado incumplido por la acción liberadora de Dios, sería ahora llevado a cabo por Dios mismo contra su pueblo. Cuando iba y vema. ¿Por qué? Y porque justamente, ¿qué es lo que quiso hacer el faraón? Ir exterminando al pueblo, ¿verdad? Ir exterminando, ir matándolos. El faraón con eso es lo que quería. Vino un faraón, dice, eso ya desde el comienzo nosotros encontramos, ¿verdad? Del mismo Éxodo, ahora estamos en el capítulo 32, ¿verdad? Y entonces, viste que Moisés es espectacular, comienza a pensar y comienza a mirar todos los elementos, y él sabe muy bien, ¿verdad? Porque Moisés estuvo desde el comienzo, ¿verdad? Ahí entonces murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Estoy en el capítulo 1 del Éxodo, versículo 6 en adelante. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte. Mientras tanto asumió el poder en Egipto un nuevo rey, la faraón, que no había conocido a José, y le dijo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra este pueblo para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Por eso, los egipcios pusieron a Israel las órdenes de capataces para que los oprimieran con trabajos, ¿verdad? Pero ellos seguían aumentando igual. Bueno, la primera parte. Pero ahora, desde el 15, dice, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas y les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es un varón, peyucádase, ¿viste? Estamos en un genocidio, en un exterminio que hay que hacer con este pueblo. Y si es una niña, déjanle con vida. Pero las parteras tuvieron temor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso es lo que ya quería hacer el faraón. Y ahora me ahorraste, hizo el faraón. Viste que Moisés también, el letrado, pues iba y te... Sí, eso es lo que el faraón quería hacer. Y vos le defendiste. Vos incluso le diste bendiciones a esas parteras porque no hicieron, no cumplieron las leyes del faraón. Dejo de bendecir, llegar hijo, y le hiciste fecunda, le diste todo. Y sin embargo, eso que vos tanto defendiste contra el faraón que ya le quería matar, entonces por eso le tira la bomba, le tira aquí Moisés. ¿Qué dirán? Dice, ¿verdad? ¿Qué dirán? ¿Qué tendrán que decir los egipcios? Estamos en el versículo 12. Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Exterminarlos de la superficie de la tierra. Ese trabajito que tenía que haber hecho el faraón, vos lo defendiste con tanto esfuerzo, con poder, le demostraste que los amabas porque era tu pueblo. Cuando debo ir y llevar. Entonces, es una cosa absurda, es para, no sé si es para llorar o para reír, hijo de Moisés, ¿verdad? Y entonces eso le está tirando al mencionar que serán burla entonces de los egipcios. Le está dando la razón a los israelitas que se quejaban de los peligros, ¿verdad? Confirmando ese argumento, que todo proyecto es inútil. Ese proyecto entonces del exterminio del faraón quedaría cumplido ahora. ¿Y quién lo haría? Dios mismo. Vos mismo lo harías. Ese proyecto que tenía el faraón contra tu pueblo. Y vos ahora le estás... O sea que es como que el faraón mismo consigue lo que quería a través de vos. Vos vas contra tus principios, Dios. Y entonces Moisés pide a Dios que cambie de parecer y que no ejecute su furia contra su pueblo. Recurre a un argumento último y profundo y le recuerda las promesas a los padres y su voluntad de cumplirla por todas las generaciones. Entonces esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque recurre al último, ¿verdad? A la última posibilidad. Le da este argumento último y le dice: acordate de la alianza, acordate del berit
que tú has hecho, Señor, ¿verdad?, con nuestros padres. ¿Y qué significaba ese berit?, le dice. Y justamente significaba que iba a ser por todas las generaciones de tu amor. Y el berit, pues, es una palabra que significa sobre todo una palabra dada y que es irrevocable, irrevocable. Incluso, ¿se acuerdan cómo se hacía? Explicamos bastante, ¿verdad? El animal descuartizado. Si vos no cumplís eso, a vos se te va a descuartizar como un animal, así como ese animal que vos pones ahí en el momento de tu firma, de tu sello, ¿verdad? Y esto entonces es el último recurso que está utilizando Moisés. Pero como dice nuestro autor sagrado, ¿verdad?, es una genialidad de este autor que le hace recordar, ¿verdad?, a Dios, a Ishme, mamina yandeyana, de golpear a cuejan de la de prometer. Entonces, anilan de pochietereiti, hay que repensar, tenés que arrepentirte. Volvemos enseguida con más yandeyara ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. Seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando el capítulo 32 siempre del libro del Éxodo, que es muy interesante. Nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, que Moisés recurre a este argumento último y profundo, decíamos, de recordarle, ¿verdad?, a Yahvé, a Dios mismo, las promesas a los padres, y a la voluntad de cumplirlas por esta generación. Le dice luego ahí, ¿verdad?, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda la tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor, aquí ya está el 14, que es interesante, el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Pues por ahí, ¿verdad? Tanto el pecado fue rapidito, pero ahora también
el arrepentimiento ante la intercesión de Moisés. Esto es muy interesante. Nosotros en un momento, ustedes pueden mirar, porque estamos en Facebook siempre, en las redes, ahí están todos grabados nuestros programas. Sería interesante, ¿verdad?, que ustedes vuelvan a mirar, porque hablamos un día solamente sobre la figura de Moisés. ¿Quién es Moisés? Oye, poner justamente Moisés que aparece, ¿verdad?, como intercesor. Es una de sus cualidades, ¿verdad?, que tiene Moisés como, justamente como intercesor. Moisés como liberador, estaba una primera parte, ¿verdad? Estaba Moisés como servidor y amigo, otro como profeta y legislador, después también el intercesor. Ya ella me llega, entonces por lo menos una partecita, pero es interesante si ustedes pueden ver allí en ese programa en el cual se desarrolla mucho más, ¿verdad? Moisés que aparece como intercesor. Moisés especialmente admirable en su papel de intercesor. Por su oración asegura a Israel la victoria de sus enemigos, por ejemplo en el Éxodo 17, y antes allá de esa, imagínate, ¿se acuerdan cuando él reza? Incluso hipocaneo, imagínate, hipoacabé, pero sin embargo le ponen sobre una piedra, le hacen sentar, le ponen también los brazos ahí, intercede. En cuanto él levanta, dice, los brazos, reza por el pueblo, entonces el pueblo va ganando. Josué, que está al frente de la batalla, en el campo de batalla está Josué, va venciendo. Pero cada vez que se le baja los brazos y caneoma, entonces el pueblo de Israel va perdiendo. Qué interesante esto, ¿verdad? Aquí entran muchos elementos. Entra la cuestión, ¿verdad?, de la intercesión, Moisés. Pero también entra la cuestión de la oración. Porque en la medida en que uno verdaderamente está en oración, por eso que después el Evangelio dice, recen sin desfallecer. Sin desfallecer. A la secane uno, a lo que yo no sé, y si me estoy, y no me digo, es cada fórmula, pero tenés que, ahí está una fórmula interesante, ¿verdad? Porque entre dos le van agarrando a Moisés ahí y le toman el brazo para que él esté siempre intercediendo por el pueblo. Son elementos interesantes, ¿verdad?, como nos presenta la palabra de Dios. Ciertamente que esto es para subrayar. Estos son géneros literarios. No es que por eso solamente así rezando Dios te va a escuchar, no. Es una forma de decir, de súplica, porque también los gestos nuestros son formas de expresarse, de comunicarse con Dios. Entonces el gesto es muy importante. El gesto habla muchísimo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, no solamente que habla para el otro que está mirando. Vean, alguna vez ¿qué va a pensar el otro? ¿Qué va a decir el otro? No. Estos gestos, sin embargo, hablan para nosotros o tiene que hablar para nosotros. O sea, ñande oye y que ñande pupe quiere decir. Esa es la relación con nosotros mismos. Esa es la religión consigo mismo, cuando decíamos hace rato. Porque la religión pues quería decir yo con Dios, yo con el pueblo, con los demás. Pero la religión también es yo conmigo mismo. ¿Viste? El gesto, la actitud, la oración. Entonces yo, ¿viste?, que entro en sintonía conmigo mismo. Entonces son posiciones espectaculares, ¿verdad? Incluso la forma como rezamos, las posiciones como nos ponemos para rezar. Y así, todo entonces es entrar, ¿viste?, en una religión. Y todo esto es religión. Bueno, obtiene el perdón de sus pecados. Ahí está. Justamente obtiene el perdón y aquí estamos nosotros. En el capítulo 32 del 11 al 14. Después lo salva de la muerte interponiéndose ante la ira divina. Aquí también la ira divina, ¿verdad?, que se pone tan mal. Perdona su pecado, si no, bórrame de tu libro. Mira cómo le pide Moisés y le dice, perdona, mira, si no, ñande yara, ñande amistad, no puede ser, bueno, no puede ser, pues, Señor. Arrepiéntete. Mira cómo Moisés le trata a Dios, ¿verdad?, cómo le trata, impresionante. Con esta ardiente caridad de Moisés, ¿verdad?, hacia el pueblo, esboza los rasgos del siervo doliente que intercederá por los pecadores cargando con sus faltas. Es decir, que Moisés mismo lleva los pecados de su pueblo y entonces eso lo presenta ante Dios. Prefigura de esta manera Moisés también al profeta semejante a él, cuya venida anuncia. Y ahí está. Esto es interesante porque será lo que nosotros después aplicamos a Jesucristo, ¿verdad? Y es un preanuncio, el que carga, dice, el pecado del pueblo.
Esteban recordará esta predicción y Pedro lo proclamará realizado en Jesús, ¿viste? Lo realizará, ¿verdad? Jesús mismo. De este profeta por excelencia da Moisés testimonio en la Escritura. Por eso se halla a su lado en la transfiguración. Bueno, ahí ya cuando lo vamos uniendo con el Nuevo Testamento. Bueno, pero lo importante, queridos amigos, es aquí lo que nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Un intercesor que está verdaderamente ante el pueblo. Un intercesor que nos calla ante situaciones también muy difíciles. Porque uno, ¿qué podría hacer? Vos, mi hijo, pecaste. Vos, mi hijo, cometiste la falla. Vos, mi hijo, y esto no tiene perdón. Y bueno, vaya a votar. Y yo me lavo las manos, me desentiendo, te entrego, te ofrezco, te dejo a otro lado, doro hipotai. Porque aquí, viste que se tiran uno al otro, que se tiran. Dios mismo también se tira, ¿verdad? Hasta Dios mismo, imagínate un poco. Y Él tiene que actuar incluso ante Dios, ante Dios. Entonces yo no puedo decir, no, porque ese fulano que me está pidiendo tu cabeza, me pide tu cabeza, yo entonces, viste, no puedo hacer nada, porque Él, viste, que es mi superior, porque Él está por encima, porque Él es el que dice tal cosa. No. Si vos sos verdaderamente un intercesor, que tiene estas características de Moisés, y bueno, mira, Moisés interviene y le quita, mira, Dios dice, el Señor se arrepintió del mal que había amenazado a su pueblo. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Pero para eso tenés que tener realmente deseos y tenés que tener lo que aquí tiene Moisés, ese cariño por su pueblo, ¿verdad? Ese deseo de luchar y de buscar el bien. Porque si así nomás hacemos las cosas, y bueno, vamos a dejar que las cosas se destruyan y las cosas mueran. Esto iba a suceder con el pueblo. Moisés le da de nuevo vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes. Sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Queridos amigos, tenemos la gratísima visita
del padre Raúl de León. Él es de la diócesis Chitré, ¿verdad?, de Panamá. Está aquí con nosotros para compartir estos días, el motivo también de su presencia entre nosotros en el Paraguay. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bienvenido al Paraguay. Gracias, padre, y gracias por esta oportunidad de poder utilizar estos medios para poder hablar de Jesús, ¿verdad? Yo creo que al final es lo único que nos interesa, ¿verdad? Claro. Que la gente a través de los medios de comunicación también sientan que es un pretexto de Dios para llegar a su vida y agradecerle pues que me haya invitado a compartir con ustedes este espacio. Así es, padre. ¿Qué es lo que lo está trayendo aquí a nuestro país y qué está compartiendo con nuestros feligreses en el Paraguay? Pues yo tengo un cargo dentro del movimiento de la Renovación Carismática. Se me ha pedido acompañar a los jóvenes en América Latina. Yo soy el asesor de la Secretaría Latinoamericana de los Jóvenes y desde el mes de julio pasado, que pues he sido llamado a esta asesoría junto con la nueva Secretaría Latinoamericana. Estamos presentando pues a los jóvenes que están dentro del movimiento de la Renovación Carismática un proyecto que se llama Corazón en Fuego. Sí. Es decir, es reavivar pues esa llama, ¿verdad?, que incluso lo leemos en el Nuevo Testamento, reaviva el don, ¿verdad?, que te fue conferido. O sea, aquella gracia que se te ha dado. Entonces, con los jóvenes estamos empezando este proyecto que se llama Corazón en Fuego y tiene la primera etapa que se llama el kenosis, que es realmente todo el abajamiento, claro, del descender, claro. Es decir, el conocer la realidad de los jóvenes, o que el joven conozca su realidad, porque tal vez los jóvenes son muy dados a que en estos encuentros masivos que hacemos, pues uno la pasa muy bien y hay muchas experiencias bonitas, pero hay cosas que terminan quedando muy superficiales. Entonces nosotros con este proyecto del kenosis queremos, como lo llamamos nosotros, nadar profundo, que el joven pueda comenzar a llegar a su misma realidad, a enfrentar su yo, que es el más difícil, ¿verdad? El que el joven se encuentre consigo mismo y que tenga que asumir su propia vida es un poco difícil para él por las realidades que vive el joven, que a la final las realidades juveniles son las mismas aquí en Paraguay, en Panamá, en México, ¿verdad? El joven siempre tiene la tendencia a tener que aparentar delante de mucha gente lo que no es, pero cuando llega a la intimidad de su habitación, cuando está solo, pues se quita la máscara, ¿no?, y se da cuenta de lo que realmente tiene o de lo que no tiene y de lo que quisiera. Y esos vacíos existenciales son los que hacen pues una brecha muy grande en la vida del joven, y de ahí que el joven sienta la necesidad de buscar refugio en drogas, en alcohol, en la pornografía o en la dependencia. Entonces esta primera etapa de Corazón en Fuego pues quiere despertar eso, ¿verdad? Sí. El conocimiento, padre, el que se conozca. Sí. Joven. Y dígame, ¿cómo se están organizando dentro de la Renovación Carismática, sobre todo ya que me está diciendo que está con la Secretaría Latinoamericana, ¿verdad?, de los jóvenes de la Renovación Carismática? La organización, ¿cómo lo hacen? Paraguay, ¿cómo entra también ahí? Ajá. ¿Quiénes son los responsables? En cada país, o por lo menos sí en América Latina, excepción creo que todavía un país que todavía no se ha definido, pero incluso las islas. En todos los países tenemos el asesor nacional de la Renovación Carismática, sí, que es un sacerdote puesto por la conferencia episcopal de cada país. Entiendo. Un coordinador nacional de la Renovación Carismática, que en este caso es elegido por el Consejo Nacional de la Renovación Carismática, que lo conforman miembros de cada diócesis con el asesor diocesano. Y dentro de la estructura de la renovación de cada país hay una sección que es la sección de los jóvenes. Entonces, en esa sección se coloca al coordinador nacional para los jóvenes de la Renovación Carismática. En el mes de marzo pasado fuimos a Costa Rica e hicimos el encuentro latinoamericano de los jóvenes de la Renovación Carismática, precisamente para trabajar con los jóvenes el tema del kenosis, porque si hay algo que es fundamental, y usted que tiene experiencia con los jóvenes, incluso por la espiritualidad salesiana, y yo que llevo ahí trabajando con los jóvenes, siempre que uno quiera hacer un proyecto para los jóvenes, hay que hacerlo
con los jóvenes. Exactamente. Y los jóvenes son los primeros que tienen que opinar, porque tal vez lo que yo le ofrezca desde la teología, desde la moral, desde lo canónico, lo que todo tú quieras, la estructura que ya tenemos dentro de la iglesia, tal vez eso que es bueno, de la manera como yo se lo presente, al joven no le resulte atractiva. Claro. Entonces el joven puede opinar. Por eso en el próximo mes de octubre será el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Pero el Papa quiso que los jóvenes aportaran. Claro, que el Papa quiere que la iglesia escuche a los jóvenes. Entonces creo que con ese sentimiento es que nosotros realizamos eso. Entonces en cada país tenemos pues como el secretario o el coordinador nacional de los jóvenes que está en comunicación con nosotros. Nosotros estamos divididos por zonas, por regiones. Entonces, la región de Estados Unidos, hay un coordinador. En México y el Caribe es otro coordinador. Centroamérica y Panamá, porque a nosotros todavía no sabemos si pertenecemos a Centroamérica o a Sudamérica. Entonces, estamos ahí como en el medio, ¿verdad? Panamá, Entonces, Panamá y Centroamérica es otra zona. Brasil es un mundo aparte, o sea, Brasil es solo, y está la región andina y la región bolivariana, ¿verdad? Creo que Paraguay pertenece al cono sur, todo lo que es el cono sur, entonces hay una región para eso. Así estamos organizados a nivel... En cuanto a organización, muy bien, padre. Y ahora dígame un poco, porque en nuestro programa también tenemos dos programas aquí, de Yarañé, que significa una reflexión sobre la palabra de Dios que nos habla, es uno de los programas. Y el otro es Jóvenes para los Jóvenes. Por eso justamente le estaba haciendo esa pregunta, ¿verdad? Del cómo se organizan para llegar más a los jóvenes. Y usted más o menos algo ya fue dando como pincelada, ¿verdad? Sobre la problemática de los jóvenes. Y sobre todo aquí en este encuentro, aquí en el Paraguay, ¿cuál es un poco la temática que están hablando con nuestros jóvenes? Eso, vamos a hablar precisamente de toda la estructura del kenosis. El kenosis como tal tiene el arjé, que es el inicio, el principio, lo que el joven les gusta tiene. El griego, ¿eh? Les gusta el griego. Esos fueron los jóvenes. Kenosis querría ser entonces encarnación. Exactamente. Arjé es el inicio. En arjé, el inicio, en el principio. A mí me gusta mucho el griego. ¿Así? Es más, en Panamá tenemos una empresa y es curioso porque yo con otros amigos y yo, para no ponerme el burro por delante, ¿verdad? Otros amigos y yo tenemos una empresa que se llama Arjé. Es una empresa que produce eventos católicos. Entiendo. Pero es una empresa que está llamada a perder y no ganar. O sea, nosotros nunca tenemos ganancias económicas, tenemos pérdidas, pero somos felices produciendo eventos, conciertos, predicaciones, y se llama Arjé, precisamente basado en que todo tiene un inicio. Y para nosotros el inicio es Jesús, era el principio y el fin, ¿no? Entonces el libro, el Kenosis, tiene pues todo lo que es el arjé, tiene todo lo que es la amartía, que es el pecado, ¿verdad? El pecado. También habla de la palabra que la incluye el Papa Francisco en la reciente exhortación apostólica, la parresía, ¿verdad? Que es la audacia, ¿verdad? Y el Papa habla de que la evangelización tiene que ser con parresía. Y lo que usted y yo, a través de los medios de comunicación hacemos, se llama parresía. Es enfrentarnos a este mundo, ¿verdad? Nosotros somos una cosita pequeña comparado con las grandes televisoras pero es que nosotros estamos de la mano del que es más grande que todos ellos, ¿verdad? Entonces la parresía, ¿verdad? Y pues la kenosis, ¿no? El despojarse, el abajamiento, que nosotros no lo utilizamos esa palabra como tal en castellano, ¿no? El abajarse no se dice, pero también la palabra de Dios habla de anonadamiento, ¿verdad? Anonadarse, es humillarse, entender que Dios hizo eso cuando se hizo hombre, ¿verdad? Dejó la divinidad y asumió la humanidad y después divinizó la humanidad, ¿no? Eso fue la belleza de lo que hizo Dios. Entonces, más o menos el proyecto toca esos aspectos, ¿no? El joven que se vea, tiene la primera parte que es la antropológica, que yo creo que eso es elemental. Yo siempre digo que la evangelización tiene que ir de la mano del anuncio, pero también tiene que ir de la mano de la antropología. Uno tiene que llegar a la vida del joven y entender lo que el joven siente, sus situaciones, sus dificultades, y que el joven pueda asumir ese mundo que para él a veces es anónimo realmente.
Bueno, estamos entonces así compartiendo con el padre Raúl de León, que él viene desde Panamá. Él es el asesor nacional de la renovación carismática en su país, en Panamá, y también es el asesor latinoamericano de la Secretaría de los Jóvenes de la Renovación Carismática. Entonces nos están explicando, él nos está explicando principalmente de este trabajo que están realizando. Decíamos que les gusta mucho el griego, decíamos, ¿verdad? Y estaba explicando entonces lo del anonadamiento, kenosis, tan importante dentro de la vida de la iglesia. Y esto de la parresía, padre, ¿cómo nos puede explicar un poco en ese trabajo que hacen con los jóvenes? Claro, de no tener miedo y lanzarse. Eso. Es que, mire, hace unas semanas atrás yo estuve participando del Encuentro Nacional de los Jóvenes en México. Que se llaman el ENGES. Ahí había 25,000 jóvenes. Y una de las cosas que yo le insistía en la predicación era de no quedarnos simplemente con... Porque yo entiendo que muchas veces a la renovación carismática, entre las cosas que nos critican, porque es así, y a veces con justa razón, pero una de las cosas que muchas veces nos critican a la renovación carismática es que nosotros formulamos eventos muy masivos que quedan superficiales realmente. Entonces los jóvenes pasan 3 días muy bien, muy alegres, los cantos, la saltadera, las emociones, la lloradera, pero todo queda ahí. Cuando llega el domingo, o sea, todo el mundo se vuelve a quitar la camiseta del encuentro que tenían y se pone la de la realidad. Y llegan a su casa y no son compatibles, claro. Los sentimientos. Entonces, la parresía quiere hacer eso, ser audaces. El Papa habla en este libro de la santidad, porque a mí me parece que todo católico tiene la obligación de leerse la Biblia, pero también de leer esta última carta del Papa sobre la santidad. Sí. Y entre las cosas que el Papa dice, primero dice que la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Claro. Entonces parte de ese hecho. Claro. Y la santidad, ¿verdad?, de labios de Juan Pablo II y de otros santos en la historia de la iglesia es lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces el joven tiene que empezar a ser compatible su estilo de vida en lo común. Y el primer lugar donde el joven tiene que empezar a ser santo es en la casa. Claro. En las cosas en donde ha sido ocasión de discordia, ahí tiene que empezar a hacer las cosas diferentes. Y yo le pongo ejemplos tan concretos a los jóvenes como el lavar la loza, las tazas, los platos, o sea, las cosas que nunca hace. Claro. El tomar la ropa sucia y en vez de tirarla al piso, como hace la gran mayoría, ponerla en una caneca para la ropa sucia. Esos detallitos van a hacer que sus papás, al principio los papás van a pensar que algo quieren, ¿sí? Porque dirán, los jóvenes no hacen nada gratis. Pero cuando vean que se vuelven elementos repetitivos, los papás van a decir, algo está cambiando. Entonces comienzas a vivir la santidad. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e
para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandeyara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando este capítulo muy interesante, muy bueno, ¿verdad? Que es el capítulo 32 del libro del Éxodo. Ahora queremos continuar justamente lo que nos dice desde el capítulo 32:15 hasta el 24, que nos habla de la destrucción de las tablas de la ley. Y por yo lleva Ñandeyara, Yeí, ¿verdad? A Moisés, y ahora viene Moisés. Moisés primero intercede por el pueblo. Él todavía ni se encontró con el pueblo, él todavía ni sabe lo que pasó, pero solamente allí en ese momento en que Dios le cuenta, él, ya por iniciativa propia, hace lo suyo, ¿verdad? Dentro de su bondad y dentro de este amor grande hacia el pueblo, le pone también en el lugar a Dios, le calma a Dios. Imagínate un poco, qué interesante que es esto, ¿eh? Él mismo le está calmando a Dios, le está ayudando al mismo Dios, ¿verdad? Para que se calme ante esta situación, ¿verdad? Y en fin, consigue, porque al final en ese versículo 14 dice que el Señor se arrepintió del mal que había amenazado a su pueblo. Pero continuemos un poco a ver qué nos cuenta esta historia. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó del monte, por fin después de 40 días. Llevaba en sus manos las 2 tablas del testimonio, las piedras, ¿verdad? Que estaban escritas de un lado y del otro lado. Estas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Mirá qué lindo que es el acentuar que esto, el dedo de Dios, decía hace rato. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés del monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esto prácticamente del 31:18, la continuación del 31:18 sigue aquí en el 32:15. En realidad ese sería, pero después se dan cuenta, como dijimos hace rato, en un lugar importante te pone esto de la ruptura y la renovación de la alianza. Estas son las glosas, ¿verdad? Que nosotros decíamos que se meten de repente porque se le quiere dar una importancia enorme a lo que significó esto del ternero, ¿verdad? De oro. Este becerro que, bueno, imagínate todo lo que ya hemos reflexionado y lo que significa cambiar la misma identidad de Dios. En cuanto Dios está planeando y planificando algo para el pueblo, Ñande amó o calle ya planea otra cosa totalmente diferente, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Mira lo que Dios quiere y sin embargo mira lo que nosotros queremos. Por eso esa pregunta que era muy importante, ¿verdad? Que tenemos que hacer. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y no al revés, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios lo que yo quiero para mí, de acuerdo a mis intereses,
de acuerdo a lo que yo busco. Bueno, lo que sigue aquí, Moisés emprende el camino de regreso. Estas son tablas, dice, que estaban escritas de un lado y del otro, pero eran escritura de Dios, dice. Más adelante nos decían piedras escritas por el dedo de Dios. Esto es para darle la fuerza necesaria y decir que estos mandamientos no son mandamientos que son inventados, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir. Es una forma, es un género literario para decirte que verdaderamente está inspirado y que es Dios el que los escribió, ¿verdad? Entonces no tomarlo así, por favor, al pie de la letra, como dice aquí. No es que Dios escribió con su dedito, sino que es una forma de decir y de darte autoridad a los mandamientos de Dios. Que estos mandamientos de Dios se refieren justamente al deseo, a la voluntad de Dios. Al escuchar entonces el ruido de las aclamaciones, aquí está, que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Entonces Josué está viniendo ahora con Moisés. Pero Moisés respondió, no son cantos de victoria. Mirá lo que es un papá, ¿verdad? Es como enseguida intuye, siente. A ver, no. Cuando hay canto de victoria, ni alaridos tampoco de derrota. Lo que oigo son cantos de coros. Entonces Moisés aquí se está dando cuenta, ¿verdad? Lo que está pasando. Está bajando del monte. Y ya está escuchando desde lejos lo que sucede en el campamento, lo que sucede en la comunidad, lo que sucede entre nosotros. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento, vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos, los hizo añicos al pie del monte. Aquí comenzamos todo de nuevo. El que le había aplacado a Dios, el que le dijo que le perdonara, el que le dijo, Dios, por favor, esa amenaza de querer, ahora él viene y se encuentra con esta realidad. Él está bajando del monte. Yo que he pedido por este pueblo, Dios que me ha comentado todo, Dios que le había dicho, quiere decir que él de cierta forma por eso es que ahora viene, pero ahora se encuentra con la realidad. Y entonces arroja con violencia las tablas que lleva en sus manos, los hace añicos. Imagínense, hacer añicos, lo que ahí en 40 días ellos estuvieron escribiendo, ¿verdad? Todos los mandamientos, todos los preceptos que Dios le pedía, todos los planos de cómo tendría que ser el templo, cómo tenía que edificarse, en fin, los diseños, todo. Olla, pollo, añicos, rompió todo. Y pues sí, güey. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Le metió fuego al oro, ¿verdad? Para que se derrita a full. Lo pulverizó. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Qué enojado estaba aquí, ¿eh? Ahora les hace beber ese polvo, ¿verdad? Que hizo añicos también, ese becerro de oro. Moisés dijo a Aarón, ahora le llama a su hermano, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Aquí recién entramos entonces en una responsabilidad ante el pueblo. Moisés es el que le llama la atención, ¿viste? Es el mediador. Y ahora le hace entrar en conciencia a Aarón y le dice, che, socio, hermano mío, ¿qué pico hiciste? ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué pico te hizo este pueblo? ¿Por qué? Vos, y claro, vos sos el responsable. Aquí está entonces una teología también de liderazgo, ¿verdad? ¿Qué clase de liderazgo? ¿Cómo es eso? ¿Qué te hizo este pueblo para que vos le ofrecieras? Imagínate lo que le estás ofreciendo. Le estás ofreciendo un wirorei. Le estás ofreciendo cosas sin sentido. Porque vos le estás ayudando para que este pueblo se desvíe. Eso le está diciendo. Que lo indujeras a cometer un pecado grave. ¿Qué te hizo este pueblo? Pero Aarón respondió, te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Génesis 2:6. ¿Se acuerdan? Ellos me dijeron, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos
que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Y les ordené, el que tenga oro que desprenda de él, ellos me lo trajeron y yo lo eché al fuego y salió este ternero. Bueno, entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión ahora, la destrucción de las tablas de la ley. Y les doy ahora la bendición, que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por